Durante los años 2000, millones de familias alrededor del mundo se reunían frente al televisor para ver algo que parecía un sueño hecho realidad. En apenas 7 días, un grupo de diseñadores, voluntarios y trabajadores lograban lo imposible: transformar por completo la casa de una familia necesitada y entregarles un hogar nuevo, lleno de lujos, tecnología y la ilusión de una vida mejor. Ese espectáculo se llamaba Street Makeover Home Edition, un programa que se convirtió en fenómeno televisivo, en máquina de lágrimas y esperanza, pero lo que el público no sabía era que más allá de la emoción, había una realidad mucho más dura: familias que terminaron peor que antes, casas imposibles de mantener y una televisión que supo capitalizar la vulnerabilidad humana como un producto de consumo masivo. Hoy vamos a descubrir qué había detrás del show que prometía cambiar vidas, pero que en muchos casos las dejó fracturadas. Veremos cómo surgió y hasta qué punto las familias se vieron beneficiadas o perjudicadas a causa de sus nuevos hogares. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más que agregar, comencemos. El nacimiento de un fenómeno. Para entender el impacto de Extreme Makeover, reconstrucción total como se le conoce en Latinoamérica, debemos regresar a principios de los años 2000, cuando la televisión estadounidense vivía un auge del reality show. Programas como Survivor o American Idol demostraban que el público buscaba emociones intensas y narrativas de superación. ABC en ese contexto decidió crear una versión derivada de su programa Extreme Makeover, el cual se centraba en cirugías plásticas y transformaciones físicas. La nueva idea consistía en aplicar esa misma lógica pero a las casas, reconstruir hogares enteros en tiempo récord, presentando cada caso como una historia humana cargada de emoción. El formato debutó en 2003 y rápidamente se convirtió en un éxito. La figura central fue Ty Pennington, un presentador carismático, hiperactivo y siempre entusiasta, que pronto se convirtió en la cara inconfundible del show. Su grito de guerra, "Move That Bus", se volvió un ícono cultural que millones de espectadores esperaban cada semana. El impacto fue inmediato. El programa se convirtió en uno de los más vistos de la cadena ABC, llegando a registrar más de 15 millones de espectadores en sus primeras temporadas. Además, las historias eran exportadas a todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa, donde se transmitieron dobladas o adaptadas localmente. El atractivo estaba en la fórmula perfecta: familias con historias desgarradoras, ya fuera la pérdida de un ser querido, enfermedades graves o problemas económicos, la intervención de la comunidad como símbolo de unión y solidaridad, y finalmente la recompensa: una casa de ensueño construida en apenas 7 días. Pero el éxito del programa no solo estuvo en la pantalla. ABC encontró en él una máquina comercial. Empresas constructoras, marcas de electrodomésticos, tiendas departamentales y hasta universidades comenzaron a colaborar, usando el show como escaparate publicitario bajo la bandera de la caridad y la esperanza. Lo que pocos sabían era que este éxito descomunal era también el inicio de un modelo insostenible, donde la emoción televisiva tenía prioridad sobre la verdadera calidad de vida de las familias seleccionadas. La fórmula de la emoción. El éxito de Extreme Makeover Home Edition no fue casualidad. Detrás de cada episodio había una fórmula perfectamente calculada para conmover al público. El primer paso era la selección de las familias. No se trataba únicamente de elegir a quienes más lo necesitaban, sino de encontrar historias que pudieran hacer llorar frente a la pantalla. Familias que hubiesen atravesado tragedias recientes, padres enfermos, niños huérfanos, hijos con discapacidades o veteranos de guerra que hubieran quedado sin hogar. Cada caso se transformaba en un relato diseñado para provocar empatía instantánea en el espectador. Después venía la puesta en escena de la construcción. El equipo, encabezado por Ty Pennington y un grupo de diseñadores jóvenes y enérgicos, llegaban al vecindario con una especie de ritual televisivo. El anuncio con un megáfono, gritos de emoción, abrazos, lágrimas y el famoso momento en que la familia veía su casa demolida para dar paso a un futuro supuestamente mejor. Lo impresionante era el tiempo. En apenas 7 días, con cientos de voluntarios trabajando sin descanso, se construía una mansión equipada con lo último en tecnología, habitaciones temáticas para los niños y todo tipo de lujos. El programa vendía la idea de un milagro moderno, un cambio radical que parecía borrar de forma instantánea años de sufrimiento. El clímax llegaba con la frase que quedó grabada en la memoria colectiva: "Move That Bus". Cuando el enorme autobús se apartaba y la familia veía por primera vez su nuevo hogar, la televisión alcanzaba su punto máximo de drama.
Lágrimas, gritos de felicidad y abrazos interminables daban la sensación de que la vida de esas personas había cambiado para siempre. Y por un momento así era. La comunidad participaba, las familias recibían regalos, becas para los hijos, incluso automóviles. El programa transmitía un mensaje de solidaridad nacional, la idea de que en medio de las dificultades los estadounidenses podían unirse para ayudar a los más necesitados. Pero por desgracia todo estaba cuidadosamente diseñado para la pantalla. Los episodios eran editados con música emotiva, primeros planos de lágrimas y discursos inspiradores. Lo que el público no veía era la presión detrás de cámara, largas horas de grabación, la exposición constante de las familias, de los niños, y la maquinaria publicitaria que se escondía bajo el disfraz de la caridad. El espectáculo funcionaba como un reloj. Cada episodio era un éxito asegurado, y ABC lo sabía. Sin embargo, detrás de toda esa emoción televisiva comenzaban a acumularse señales de que algo no estaba bien, porque lo que a simple vista parecía un final feliz, en muchos casos era apenas el comienzo de un problema mucho mayor. La cara oculta del milagro. En televisión, Extreme Makeover mostraba el momento más feliz de una familia. Un nuevo comienzo, una casa renovada y la promesa de que todo estaría bien a partir de ese instante. Pero lo que jamás aparecía en cámara era lo que ocurría cuando las luces se apagaban y el equipo de grabación se marchaba. La primera gran contradicción fue el tamaño y el costo de las casas. Muchas familias que antes vivían en hogares pequeños y modestos pasaron a habitar mansiones de hasta 400 metros cuadrados, con piscinas, gimnasios, sistemas eléctricos avanzados y electrodomésticos de última generación. Para el espectador era un sueño, pero para las familias era una pesadilla de gastos. Las casas venían equipadas con nuevas hipotecas, impuestos de propiedad más altos y facturas de servicios que en muchos casos eran imposibles de pagar. Algunas familias comenzaron a endeudarse e incluso hubo quienes se vieron obligados a vender sus casas pocos años después del programa. El regalo se había transformado en una carga. Otro problema fue el impacto emocional y social. Al exponerse públicamente en televisión, las familias quedaban marcadas por sus tragedias personales, que eran narradas una y otra vez frente a millones de espectadores. En muchos vecindarios esa fama momentánea se convertía en resentimiento. Algunos vecinos acusaban a los participantes de aprovecharse o de haber recibido beneficios inmerecidos. Lo que en la pantalla parecía solidaridad comunitaria, fuera de cámara podía verse como tensiones o aislamiento social. Incluso el estado de las construcciones fue motivo de controversia. Al levantar casas en solo 7 días, la calidad del trabajo quedaba comprometida. Hubo denuncias de filtraciones, problemas eléctricos y diseños poco funcionales que en lugar de mejorar la vida de las familias la complicaban aún más. Pero quizás lo más doloroso fue la carga psicológica que el programa dejaba atrás de sí. Muchas de las familias seleccionadas estaban atravesando situaciones de vulnerabilidad extrema, enfermedades terminales, fallecimientos recientes o crisis económicas devastadoras. En vez de recibir una ayuda real y sostenible, se convertían en protagonistas de una narrativa televisiva más. Cuando el show terminaba, la realidad seguía allí, pero con una nueva carga: la presión de mantener el sueño americano que la televisión había vendido en su nombre. Con el tiempo comenzaron a salir a la luz testimonios de familias que describían la experiencia como un verdadero engaño. Un breve momento de gloria seguido de años de angustia, deudas y en algunos casos, la pérdida definitiva del hogar que alguna vez había sido presentado como un milagro. El público nunca vio esa cara oculta, y es precisamente aquí donde el relato comienza a torcerse. Escándalos y demandas. Con el paso de los años, los rumores iniciales se transformaron en titulares. Detrás de las sonrisas y las lágrimas, varias familias que habían participado en Extreme Makeover Home Edition comenzaron a hablar públicamente, revelando que su experiencia no había sido tan mágica como parecía. Uno de los casos más sonados fue el de la familia Higgins. En 2005, la producción construyó una casa gigantesca para 5 hermanos que habían quedado huérfanos tras el fallecimiento de sus padres. La vivienda parecía sacada de un sueño: 11 habitaciones, un gimnasio privado, computadoras y hasta autos para los chicos. Pero la realidad no tardó en volverse pesadilla. Poco después del programa, los nuevos tutores legales, la familia Liomiti, decidieron desalojar a los hermanos Higgins y quedarse con la propiedad, negándoles incluso el acceso a sus pertenencias más íntimas, como fotos y recuerdos de sus padres. Los hermanos terminaron demandando tanto a ABC como a los Liomiti, y aunque consiguieron una compensación económica, nunca alcanzó para reparar el daño emocional ni la explotación mediática a la que fueron sometidos. El caso desató indignación y un debate que aún resuena. ¿Realmente la producción evaluaba el impacto a largo plazo en estas familias o solo buscaba la historia más dramática para la televisión?
Otro episodio polémico fue el de la familia Oakpath, también en 2005. Cassandra, de apenas 7 años, y su madre Nicole enviaron una carta al programa pidiendo una renovación para el área infantil del hospital donde la niña había recibido tratamiento contra el cáncer. La producción decidió ir mucho más allá. Remodelaron el hospital, compraron la casa que la familia alquilaba y la transformaron en una mansión entregándoles incluso los papeles de propiedad. Aunque la sorpresa parecía un regalo caído del cielo, pronto surgieron problemas. Nicole confesó a la prensa local que pese a estar agradecida, la casa era prácticamente imposible de mantener. Las facturas de electricidad, los impuestos y el mantenimiento eran tan elevados que terminaron endeudándose aún más que antes del programa. La única salida fue vender la propiedad por un precio muy inferior al real y mudarse a una vivienda más modesta. Testimonios similares comenzaron a multiplicarse en distintos estados. Otras familias también expusieron problemas graves, filtraciones, fallos eléctricos y reparaciones que tuvieron que cubrir de su propio bolsillo. En entrevistas posteriores, algunos ex participantes admitieron que el programa los había ayudado a corto plazo, pero los había dejado con una carga económica y emocional inesperada. Y no solo fueron familias. En 2009, un grupo de contratistas y trabajadores presentaron quejas formales contra la productora, alegando condiciones de trabajo inseguras y falta de pago por horas extras. El ritmo frenético de construir casas en apenas 7 días no solo afectaba a las familias, sino también a quienes trabajaban detrás de cámaras. Estas controversias terminaron erosionando la reputación del programa. Aunque ABC intentaba resaltar los aspectos positivos, cada nuevo testimonio negativo se convirtió en un recordatorio de que el reality estaba lejos de ser un verdadero acto de altruismo. Finalmente, tras una década en pantalla, Extreme Makeover Home Edition fue cancelado en 2012. Oficialmente, la cadena habló de desgaste natural y caída de audiencia, pero para muchos críticos el programa había colapsado bajo el peso de sus propias contradicciones. Una imagen de esperanza y solidaridad que en realidad se había transformado en sinónimo de explotación y engaño televisivo. El legado del programa. Tras su cancelación, Extreme Makeover Home Edition no desapareció de todo. Durante años las repeticiones siguieron transmitiéndose en distintos países, y en 2020 incluso hubo un intento de reboot en el canal HGTV. Esto demostró que pese a las controversias el programa aún conservaba un lugar en la memoria colectiva, pero su legado es ambiguo. Por un lado, para muchos espectadores el show representó lo mejor del espíritu humano, comunidades unidas, voluntarios dispuestos a trabajar sin descanso y familias que aunque fuera por un momento, pudieron experimentar la ilusión de un nuevo hogar. No son pocos los que defienden que más allá de las críticas, el programa sí cambió vidas de manera positiva. Hay quienes recuerdan con emoción los episodios y consideran que las denuncias no deberían opacar la ayuda que se brindó a cientos de familias en situación vulnerable. Por otro lado, también existe un sector del público que ve en el programa un ejemplo claro de explotación televisiva. Críticos y ex participantes han señalado que lejos de ser un acto de generosidad, el show funcionaba como un escaparate publicitario disfrazado de caridad, donde lo importante no era la vida de las familias a largo plazo, sino el rating de cada semana. Para ellos, el legado del programa es un recordatorio de cómo la televisión puede manipular emociones y transformar el dolor humano en espectáculo. El documental de Vice reavivó este debate. En él, varias familias relataron sus experiencias negativas, desde deudas impagables hasta el deterioro emocional que sufrieron después del programa. Críticos señalaron la necesidad del show de explotar historias de personas en situaciones de riesgo en televisión nacional para beneficio propio, generando incluso hoy cifras millonarias. Sin embargo, con el tiempo también han aparecido testimonios positivos de quienes aún viven en sus casas y aseguran estar agradecidos. El contraste dejó en claro que el impacto del programa fue muy distinto dependiendo de cada caso. Hoy el reality sigue dividiendo opiniones. Para algunos es un símbolo de esperanza y solidaridad. Para otros, una maquinaria de televisión que jugó con las emociones de cientos de personas. Extreme Makeover Home Edition fue sin duda uno de los programas más emblemáticos de la televisión en los años 2000. Durante casi una década logró emocionar a millones de espectadores, consolidarse como un fenómeno cultural y dejar frases icónicas que aún hoy forman parte de la memoria colectiva. Pero con el paso del tiempo quedó claro que el show tenía un doble filo. Para algunos fue una oportunidad real de mejorar sus vidas, para otros se transformó en un peso imposible de sostener. Las mansiones que parecían un sueño se convirtieron en deudas, las promesas de estabilidad dieron paso a demandas, y la exposición mediática dejó marcas difíciles de borrar.
El programa al final representa una paradoja. Puede ser visto tanto como un símbolo de solidaridad nacional como un recordatorio de cómo la televisión es capaz de convertir la vulnerabilidad en un beneficio muy lucrativo. Y es precisamente en ese contraste donde radica su legado, un formato que conmovió a una generación, pero que también dejó atrás de sí preguntas incómodas sobre los verdaderos costos de la fama y la caridad televisiva. Quizás la enseñanza más clara es que la televisión puede construir sueños tan rápido como los puede derrumbar. Si llegaste hasta este punto, cuéntanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que tenemos otros videos con temáticas similares que podrían ser de tu interés. Y no te vayas sin antes suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en un próximo video.